Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Cuando Dios llena, hermanos, su casa con su Espíritu Santo, todos comienzan a hablar en otras lenguas. Hermanos, usted y yo para predicar la palabra necesitamos del poder del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra, hermanos, del Señor. No se puede hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia pentecostal y creemos que reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu de Dios. Si queremos cantar, necesitamos el Espíritu de Dios. Si queremos servir a Dios en algún ministerio, necesitamos el Espíritu de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer la obra de nuestro Señor. Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados por el poder del Espíritu Santo. El Señor le dio una ordenanza a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Cuando Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, algo más glorioso, algo más grande. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, para salir a predicar el Evangelio, para predicar a Jesucristo, es necesario que seamos llenos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que seamos llenos del Espíritu de Dios. Esto que Jesús está diciendo, hermanos, en el primer capítulo de los Hechos. Después del capítulo 6, del capítulo 8, hermanos, en el capítulo 9, en el versículo 9, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, hermanos, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es decir, es el cumplimiento de la promesa que Jesús les estaba diciendo en el capítulo 1, en los primeros versículos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien entusiasmado en esta tarde? Amén. El Espíritu de Dios, hermanos, cuando llena la casa, cuando el Espíritu de Dios viene y llena nuestro corazón con su presencia, cuando el Espíritu de Dios viene y llena nuestro corazón con su poder,
Cuando el Espíritu de Dios viene y llena nuestra vida con su amor, en nuestra vida hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo. Y cuando nosotros predicamos la palabra con el poder de Dios en nosotros, cuando nosotros predicamos la palabra con Dios adentro de nosotros, cuando nosotros predicamos a Dios con el Espíritu Santo en nosotros, nosotros predicamos la palabra con entusiasmo, con alegría, con gozo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, hay entusiasmo en nuestra vida, hay poder de Dios para hablar de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, hermanos, hay poder para que hablemos aquí en Carranza. Hermanos, cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, hay poder para predicar en Santa Anita. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, hay poder para predicar en Marbella. Hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, hay poder para predicar la palabra de Dios en Lobos de Puerto Nuevo. Hermanos, cuando hay poder de Dios en nuestra vida, hay poder para predicar a Jesús en todo Primo Tapia. No salgan de Jerusalén. Pero ¿cuándo vas a poner rey en Jerusalén? No les toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y este es un llamado que Dios nos hace a nosotros cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, de ser testigos aquí en Carranza, en Primo Tapia, hermanos, en Carranza, en todos los pueblos de esta delegación. Dios nos da poder para predicar aquí en Carranza, en Primo Tapia, en Santa Anita, en La Misión, en Alicitos, en el Campito, en el Rancho 40, en Calafia. Cuando hay poder de Dios, hermanos, hay una hambre por predicar la palabra de Dios. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo, para que así como los discípulos llenaron a Jerusalén de la palabra, de la predicación del nombre de Jesús, nosotros también llenemos, hermanos, nuestros pueblos con la predicación del nombre de Jesús. Es por eso que la iglesia primitiva no paraba. Ellos se predicaban la palabra, enseñaban a Jesús. Nosotros somos una iglesia que cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que cree, hermanos, que el Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestras vidas, hermanos, y hay un derramamiento de dones espirituales para la iglesia. Hay un derramamiento del poder del Espíritu Santo, donde nosotros como iglesia podemos obrar en milagros, en sanidades, en prodigios, en predicación de la palabra de Dios, en discernimiento de espíritu. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hay una manifestación gloriosa de Dios. Cuando hay Espíritu de Dios, hermanos, se manifiestan los dones espirituales. Y en nuestra predicación nosotros vamos predicando y el Señor va haciendo la obra en los corazones de las vidas de las personas. Aleluya. Hay personas que están atadas y por nuestra predicación los corazones y las vidas son libertadas. Hay personas que están enfermas y por nuestra predicación son sanas en el nombre de Jesús. Pero hay iglesias que predican el nombre de Jesús, entre comillas, pero no creen en el derramamiento del Espíritu Santo. Esas iglesias que predican, hermanos, el nombre de Jesús, o predican la palabra sin el poder del Espíritu Santo, son iglesias que están muertas. Necesitamos predicar la palabra, hermanos, con entusiasmo. Que nuestra predicación contagie a otros. Que con nuestra predicación, hermanos, impactemos más allá de lo que nosotros podemos ver. Que con nuestra predicación, hermanos, haya milagros, haya sanidades, haya prodigios, haya libertad de lo
Cuando alguien predica con denuedo, es porque en ese hombre, hermanos, hay inspiración divina. Y amén. Y la palabra entusiasmo, hermanos, tiene una connotación y dice tener un Dios dentro de sí. Pero nosotros no tenemos a un Dios, nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Es por eso que nosotros como iglesia no paramos de predicar el nombre de Jesús. Nosotros tenemos a Dios. Tenemos a Dios adentro de nosotros. A la iglesia primitiva, hermanos, en el capítulo 11, en el versículo 26, se les llamó cristianos por primera vez por una cosa. Porque los cristianos, hermanos, los que son llamados de Dios, tienen a Dios adentro de ellos. Y a los primeros cristianos se les llamó cristianos porque tenían a Cristo adentro de ellos. Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque tenían a Dios adentro de ellos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso, él es cristiano porque tiene a Cristo adentro de él. Usted siéntase dichoso, hermanos, cuando le dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Es porque algo están viendo en usted, es porque usted está reflejando a Cristo. Qué hermoso es, hermanos, que la gente nos identifique con Jesús. Qué hermoso es que la gente me dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad que sí? No, pues que sí. Si usted refleja a Cristo, hermano, denle palmas a Dios, porque usted tiene a Dios. Cuando nosotros recibimos, hermanos, el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Jesús adentro de nosotros. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá a nosotros. Jesús dijo, vendré a ustedes. Y cuando la iglesia, hermanos, es llena del Espíritu Santo, no es otra cosa que estar recibiendo al mismísimo Jesús en nosotros. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta tarde? De repente la gente nos señala, nos ve y nos dice, ese hombre, esa mujer son fanáticos porque pasan en el templo. Porque la palabra fanático, hermanos, da este significado. Y la gente, hermanos, hace que piense que nosotros pertenecemos al templo. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos. Nosotros no pertenecemos al templo. Nosotros somos el templo. Nosotros no le pertenecemos al templo, hermano. Nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿O ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes, el cual tiene de Dios y que no es de ustedes. Hermano, este
le pertenecemos al templo. Nosotros somos el templo. Somos el lugar donde Dios viene a vivir. Somos la casa. Somos el tabernáculo donde Jesús mora. Nosotros somos el templo, hermanos. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo viene, ¿dónde morará? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, Él viene a morar en nosotros. Y Pablo vuelve a hacer esta pregunta: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Por eso, hermano, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la persona es transformada. Sí, amén. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la persona es transformada. Si viene con maldad y pecado, hermanos, el Espíritu Santo al tocarlo lo transforma. Sí, amén. Si viene enfermo, hermanos, el Espíritu Santo lo toca y lo sana. Si viene endemoniado, el Espíritu Santo lo toca y lo hace libre. Sí, amén. Cuando recibimos al Espíritu Santo, hermanos, somos transformados. Y ahora en nuestro corazón hay una pasión adentro que nos quema. Ahora con el Espíritu Santo, hermanos, hay algo que no nos deja estar ahí tranquilos, parados, sin hacer nada. No, hermanos, hay un entusiasmo, hay una gloria poderosa adentro de nosotros que no podemos parar de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo viene, recibimos el poder. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, hermanos, entonces nos convertimos en testigos de Dios. Y me seréis testigos. Ahí en Jerusalén no podían salir. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron testigos en Jerusalén. Fueron testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Evangelio ha llegado a este lugar. Y ese mismo Espíritu es el que nos hace predicar en todos los pueblos de esta delegación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que recibimos nosotros, hermanos. Si usted busca el significado en los diccionarios, la raíz, hermanos, de esta palabra poder es dinamos. Y quiere decir dinamita. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, hermanos, recibimos una explosión de la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hay algo grande que se siente, hermanos. Hay algo que no podemos estar callados, hermanos. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón explota, hermanos, de la gloria de Dios. Por eso alguien puede mirar, y este hombre que tiene, ¿y cómo le hace? No es otra cosa más que el poder de Dios en tu vida, aleluya, que no puedes parar de alabar y de servir y de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cosa, hermano, cuando tenemos el Espíritu de Dios, no necesitamos nada. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tenemos el Espíritu Santo no ocupamos nada ni para dormir ni para despertar. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, dormimos como unos ositos. Aleluya.
Y nos levantamos contentos, felices, alegres, porque está el Espíritu de Dios adentro de nosotros. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo es suficiente. El Espíritu de Dios, hermanos, el poder de Dios es suficiente para que nosotros vivamos alegres. Gloria al Señor, no necesitamos de no necesitamos de alcohol. Porque la gente a veces se droga, se alcoholiza para estar contento, estar alegre. No, hermanos, cuando la iglesia, cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, no necesitamos nada de esas cosas. Somos alegres, somos felices, porque Cristo vive en nosotros. Y aquí en la parte donde yo quiero invitarle a usted que tenga un poquito más de disposición. Porque la iglesia, hermanos, por guardar el orden muchas veces hemos dejado de hablar en lenguas. Por guardar el orden hemos dejado de hablar en lenguas. No estoy diciendo que rompamos el orden. Dice Pablo: así que, hermanos, procurad profetizar, predicar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, podemos predicar, pero también podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibió la iglesia primitiva al Espíritu Santo? Es increíble, hermanos, donde todos los pasajes que encontré acerca, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo, todos hablan de hablar en lenguas. Es la señal, es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, es cierto, se manifiesta de muchas maneras, pero es importante, hermanos, que nosotros recibamos el Espíritu Santo como lo recibió la iglesia primitiva. Estaba estudiando, me daba cuenta que todo donde había derramamiento del Espíritu Santo, había otras lenguas, otras lenguas. Se hablaba en otros idiomas. Cuando los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles recibieron, fue derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Cómo recibieron los gentiles el Espíritu Santo? Díganlo, hermanos. Hablando en lenguas. Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús? La primera vez que se derramó el Espíritu Santo, hermanos, allá en el aposento alto, en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, hermanos, en Efesios, los que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, ellos dicen que con creer y oír de Jesús ya tienes el Espíritu Santo. Y se basan en Efesios capítulo 1 versículo 13,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto, hermanos, es usado por muchos de los que enseñan esto. Pero, ¿será verdaderamente que Éfeso, al oír y al creer, recibió el Espíritu Santo? Vean lo que dice el capítulo 19 de Hechos, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y Hablaron en lenguas. Hechos capítulo 8, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tiene que haber una evidencia, hermanos, de que se recibió el Espíritu Santo. Le voy a invitar a que se ponga sobre esto. Le voy a invitar que pase a descartar todos en el nombre de Jesús. Lo glorioso, hermano, de los pasajes que leímos, tanto de los gentiles como de los samaritanos y los que vivían en Jerusalén, todos, hermanos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que el Señor quiere traer un despertar a la iglesia de este lugar. El Señor quiere derramar de su Espíritu Santo sobre el castillo de fe. Yo le voy a invitar a que pase y ore a Dios en este momento. Le voy a pedir al ministro de alabanza que cantemos a Dios en espíritu en el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Hagámoslo de verdad, pero también hagámoslo en el espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Señor, es momento, Padre, es tu tiempo, Señor, sé tú que ministres este pueblo, Señor.